A ver, ¿cómo es que una simple caja de acero, una de esas que vemos en los puertos, termina siendo una obra de arquitectura? Parece magia, ¿no? Pero no, no lo es. Es todo un proceso de diseño, uno que convierte los límites en elegancia. Y bueno, hoy vamos a desmenuzar ese proceso, paso a pasito. Esa es la gran pregunta, ¿cierto? ¿Cómo se da ese salto de algo puramente industrial a algo habitable, algo espacial? La clave, y esto es súper interesante, no está solo en la inspiración de un momento, no. La respuesta está en una metodología muy clara que combina lógica, técnica y, por supuesto, arte. Así que, empecemos por el principio. Miren, la buena arquitectura, la que de verdad funciona, casi nunca empieza con un dibujo bonito, ¿no? Empieza con un plan, uno bien riguroso. Antes de siquiera imaginar cómo se van a ver los contenedores apilados, lo primerito es traducir una lista de necesidades en un esquema que tenga sentido. Y todo de verdad arranca con una lista. A veces es una lista enorme, con 35 espacios diferentes. Y el primer gran paso, el más crucial, es ponerle orden a eso. En lugar de tener un listado así, caótico, se empiezan a agrupar los espacios en zonas funcionales. Y de repente, ¡pum!, el caos empieza a tener forma. Se convierte en un sistema de categorías lógicas. Y con eso ya se puede empezar a trabajar. Ahora aquí viene lo interesante. ¿Cómo se conectan estas zonas entre sí? Bueno, para eso se usa una herramienta con un nombre un poco técnico, matriz de adyacencia. Pero quédense con esta idea. Es como el ADN del proyecto. Es un mapa que nos dice, con lógica pura, qué espacios tienen que estar pegados, cuáles sería bueno que estuvieran cerca y cuáles definitivamente deben estar lo más lejos posible el uno del otro. A ver, un ejemplo súper claro para que se entienda. Un laboratorio, ¿no? Necesita silencio, concentración. Obviamente va a tener una relación indeseable con la cafetería, que es puro ruido y movimiento. Pero, por otro lado, la zona de oficinas quizás sí tenga una relación deseable con esa misma cafetería porque ahí se dan encuentros más informales. Lo importante de esto es que la matriz no es una opinión, no es un me parece que, es lógica pura, y esa lógica es la que va a dictar cómo se organiza todo el edificio. Y una vez que se tiene toda esa lógica bien amarrada, la matriz se traduce en algo que se llama diagrama de burbujas. Ojo, esto todavía no es arquitectura, Son solo círculos y líneas. Es la representación más abstracta y pura de esas relaciones funcionales que definimos. Porque, antes de pensar en lo bonito, está la lógica. La forma, aquí más que nunca, sigue a la función. Ok, perfecto. Ya tenemos el plan. Ahora toca entender las reglas del juego. Y en este juego, el protagonista tiene unas reglas súper estrictas. El contenedor. Porque hay que entender algo clave. No es una simple caja vacía, para nada. Es un sistema estructural increíblemente optimizado. Y el concepto fundamental aquí es este. Piensen en esto. El contenedor tiene un esqueleto y tiene una piel. El esqueleto son los postes de las esquinas y las vigas que los unen. Esa es la estructura primaria, la que aguanta todo el peso. Es, digámoslo así, intocable. Y luego está la piel, que son esas paredes de acero corrugado. Esa es la estructura secundaria, y esa sí se puede modificar, pero con mucho cuidado. Entonces, para que quede clarísimo, los postes de las esquinas son sagrados. Son los que hacen todo el trabajo pesado, sobre todo cuando se apilan los contenedores. Las paredes, en cambio, sí, se pueden cortar para poner una ventana, una puerta, pero es como una cirugía, de verdad. Si se quita una parte, se tiene que compensar lo que se quitó. Imaginen que al cortar ese panel corrugado, se está interrumpiendo un caminito por donde viaja la fuerza. Toda la rigidez que le da esa forma de onda se pierde justo ahí, en el corte. Y claro, eso debilita la pieza entera. Pero por supuesto, hay una solución, y es bastante ingeniosa. Se suelda un marco de acero justo alrededor del hueco que se hizo. Este marco funciona literalmente como un puente. Recoge esas fuerzas que quedaron huérfanas y las redirige de forma segura hacia el esqueleto principal del contenedor. Es un bypass estructural. Y aquí llegamos a una idea que es clave. Los mejores diseños con contenedores no intentan esconder estos refuerzos, todo lo contrario, los celebran, los hacen visibles.
Ese marco de acero alrededor de la ventana deja de ser un mal necesario y se convierte en parte de la estética, en una declaración honesta de cómo está construido el edificio. Muy bien, a ver, ya tenemos el plan funcional, ya entendemos las reglas técnicas, ahora sí, empieza la parte artística. La pregunta del millón: ¿cómo agarramos un montón de cajas industriales y las convertimos en algo que tenga orden, que tenga sentido, que sea bello? Ahora pasamos de la ingeniería pura a la composición. Y para no terminar con un simple apilamiento de cajas, se usan herramientas de composición clásicas, las de toda la vida. Pensemos en el eje, que es como la columna vertebral que organiza todo. La jerarquía, para decidir qué elemento es el protagonista. Y el ritmo, que es el que le da movimiento y vida al conjunto, jugando con la repetición y sobre todo con la variación. Hablemos del ritmo. Lo más básico es la repetición. Poner un contenedor al lado del otro, y otro, y otro. Eso crea un patrón, una base de orden. Es como el pulso de una canción, un latido constante que le da unidad a todo el proyecto. Pero claro, la pura repetición puede ser muy aburrida. La verdadera magia, la maestría, está en la variación, en romper ese patrón a propósito. Por ejemplo, quitas un contenedor y de repente tienes una terraza increíble. Al hacer eso, se introduce una pausa, un silencio, un acento. Y eso es lo que crea un ritmo visual interesante y evita que todo se vea plano y monótono. Al final, todo se reduce a un delicado acto de equilibrio. Es como en la música. Por un lado, necesitas la unidad, el coro que se repite, que en este caso es el módulo del contenedor. Pero por otro, necesitas la variedad, los solos, los cambios de ritmo, que aquí serían los patios, las escaleras por fuera, las ventanas de distintos tamaños. Es ese juego entre lo predecible y lo inesperado, lo que hace que un diseño funcione. Y llegamos a la parte final. ¿Cómo sabemos si un proyecto hecho con contenedores es realmente bueno? Bueno, pues no es solo una cuestión de me gusta o no me gusta. Un diseño de calidad se puede medir, se puede evaluar con criterios muy claros y rigurosos. Porque un diseño exitoso no es un golpe de suerte. Para nada, es el resultado de un proceso súper metódico que equilibra a la perfección, la función, la forma y la técnica. Cada una de las decisiones, desde aquella matriz de relaciones del principio hasta el último tornillo del refuerzo, tiene un porqué, tiene una justificación. Y fíjense en esto, que lo deja clarísimo. A la hora de evaluar un proyecto de este tipo, la integridad estructural es, por mucho, lo más importante. Se lleva un 30% del peso total. Y esto nos grita una verdad fundamental. En la arquitectura con contenedores, si la estructura falla, todo lo demás se cae, literal y figuradamente. La lógica constructiva es la base de absolutamente todo. Así que, al final, nos damos cuenta de que un contenedor es mucho más que una caja. Es un límite, un conjunto de reglas muy estrictas. Pero, como acabamos de ver, la creatividad de verdad prospera con los límites. El verdadero reto no es tener infinitas opciones, sino encontrar la solución más inteligente y elegante dentro de esas reglas del juego. Y esa es la gran lección de la caja. La pregunta ahora es, ¿qué rompecabezas resolverían con estas piezas?